La Semana Santa es una de las épocas en las que la religión toma más protagonismo de lo normal en la vida de millones de personas por todo el mundo. Al ser fechas en las que Dios está más presente, uno pensaría que son épocas de paz y en las que nada maligno podría suceder. Pero las experiencias que escucharemos hoy demuestran que, de hecho, es justo todo lo contrario. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. El Cristo viviente. Hola, Ger. Esta historia es de mi mamá y mi abuela. Ambas lo vivieron, por lo que las dos pudieron dar fe de esto. Ellas vivían en Salto del Agua, un pueblo muy pequeño en Chiapas. Ahí, como cada abril se celebra la Semana Santa, y como siempre lo hacen, esos días se los pasan cumpliendo con los mandamientos del Señor. Sin embargo, esta historia gira en torno a una leyenda que, al menos, es conocida por mi madre y mi abuela, que en paz descanse. Y es una creencia local bastante siniestra. El Cristo viviente. Para explicarles de qué trata, les contaré primero la anécdota. Todo ocurrió la Semana Santa de 1983. En el pueblo, muchas personas comenzaban a adquirir un miedo muy extraño, intranquilidad. Es difícil describir esto porque fue un sentimiento que sepultó a toda la comunidad en una época deprimente. Yo, y a todos los que les he contado esto, creemos que fue psicosis colectiva, lo cual no es muy complicado en un pueblo chiquito. Pero bueno, el punto es que de ese miedo se hablaba en tiendas, mercado, casas y sobre todo, las iglesias. Finalmente había llegado la noche del último día de esta celebración, Domingo de Resurrección. Mi mamá y mi abuela acababan de regresar de misa y llegaron a su hogar. Ambas hacían limpieza de la casa como cada domingo, y en un momento dado, mi mamá tuvo que sacar la basura que habían reunido hasta ese momento. No tuvo que ir lejos. Solo tenía que cruzar el patio que tenían y dejarla en la entrada. Lo hizo, y cuando llegó al lugar, vio en la cercanía a un hombre caminando en la oscuridad. La noche en los pueblos es total, y sin luz en la calle terregosa, no podía verlo completamente. Pero dice que su figura era inconfundible. El hombre, que parecía estar desnudo, caminaba muy, muy lento y cargaba un objeto enorme en la espalda, uno parecido a una cruz. Los ojos le brillaban bajo una corona de espinas y nunca se percató de la presencia de mi mamá, o al menos eso es lo que ella cree. En cuanto lo vio, mi mamá ahogó un grito y corrió de regreso a su casa, cerrando la puerta de madera con fuerza y asustando a mi abuela. Ella le preguntó por qué estaba tan espantada y mi mamá se lo contó. Lejos de impresionarse, mi abuela solo asintió y siguió limpiando la casa. La leyenda de ese pueblo dice que la Semana Santa es una especie de día del juicio, porque se dice que, así como la gente del pueblo se haya portado durante el año pasado, recibirá a Cristo de manera diferente el día de la resurrección. Si fueron bondadosos y siguieron las directrices de Dios, serían colmados de bendiciones. Pero si los pecados abundaron en sus corazones durante todos esos meses,
entonces Cristo nos visitaría, pero mostrando su lado más oscuro. Y cuando eso último sucede, el indicativo más común es que durante la Semana Santa la gente empieza a sentir muchísimo miedo. No es la primera vez que la gente veía al Cristo viviente recorriendo con pesar las calles oscuras del pueblo. Era ya conocido y casi dejaba de ser una leyenda. Por supuesto, esto es algo que no platiqué con mi mamá, pero puede haber 1000 explicaciones a lo que vio. Pero por ahora, mientras no sepamos la verdad, esta se quedará como una anécdota francamente inquietante. La semana maldita. Hola, anónimo, por favor. Esta experiencia no es muy larga, pero espero la disfruten igual. Yo vivo en Tlaxcala, pero en el pueblo en el que habitaba, mis padres dicen que hace muchos años a la Semana Santa la conocían también como la Semana Maldita. ¿Alguna vez han escuchado que los demonios, brujas y fantasmas salen a las 3 de la madrugada como una burla a Dios? Se le conoce como la hora del diablo porque es la oposición de las 3 de la tarde, hora a la cual se supone que Jesús fue crucificado. Bueno, pues ese mismo principio se aplicó en este pequeño pueblo donde vivía. Durante la Semana Santa era cuando las cosas más espantosas ocurrían, pero no les hablo desde el lado paranormal, sino del humano. Durante estos días había mucha gente enferma que tenía la costumbre de hacer rituales satánicos. Estas personas que nunca supieron quiénes eran, primero se dedicaban a secuestrar animales callejeros para sacrificarlos cada día de la Semana Santa. Uno podía escuchar los chillidos de los pobres animales por todo el pueblo. Gatos, perros o aves. Por las mañanas, cuando despertábamos y salíamos de nuestras casas, no era raro encontrar los cadáveres de esas pobres criaturas tirados en el suelo sin cabeza o en un charco de sangre. Pero esto no era todo. Por si fuera poco, secuestraban a una persona, o al menos lo intentaban. Normalmente eran niños o niñas, y luego los encontraban sin vida mucho tiempo después en condiciones horribles. Esto definitivamente era condenable, pero lo que realmente nos espantaba a los pobladores era que había noches en las que escuchábamos gritos sin cesar de agonía de animales. Duraban tanto tiempo que la gente iba a ver qué ocurría, pero cuando se acercaban no encontraban nada y los chillidos cesaban. Yo personalmente no puedo asegurar que nada de esto sea real porque yo no lo viví, pero la gente asegura que es cierto. Además, si no mal recuerdo, en Colombia sucedió algo similar, así que no me sorprendería que aquí también pasara. Las autoridades no han logrado dar con los responsables. No están capacitados para ello, ni son tantos ni tan organizados como para lograrlo. Una de las cosas que más terror me causa es que esas personas vivían entre nosotros y nadie sabía a ciencia cierta quiénes podrían ser. Había sospechosos que se conocían por rumores, pero mientras fueran solo rumores, nunca sabríamos si era verídico. Por esto, mi familia es tan religiosa. Buenas a todos. Mi nombre es Julio Díaz. Esta historia que traigo se origina por una pregunta que siempre me hacen mis amigos. ¿Por qué tu familia es tan religiosa? Mi tatarabuelo era un hombre en extremo religioso.
Llevó su ideología a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y todos la siguieron sin chistar, como es normal en aquellas épocas. La mayoría de los hombres de la familia se dedicaron a ser sacerdotes, y lo hacían con muchísimo gusto porque realmente creen en Dios. Pero la razón es más siniestra de lo que podrían pensar. Esta historia ha pasado de generación en generación y no se ha olvidado por lo fuerte que es y porque tenemos constancia de que era real. Ocurría siempre durante Semana Santa. Mi tatarabuelo comenzaba a tener sueños extraños, sueños en los que él decía que Cristo mismo se presentaba ante él y lo crucificaba. Dice que sus recuerdos del sueño siempre comenzaban con él acostado en una cruz con los brazos extendidos. El cielo era rojo y una oscuridad densa se mezclaba con el resto de la tierra y lo que le rodeaba, que también adquiría un tono rojizo. Quien se suponía que era el Nazareno caminaba hasta él con un rostro impasible y ponía un clavo enorme en la mano de mi tatarabuelo, y con un martillo que sostenía lo clavaba en su palma. El dolor crecía con cada martillada hasta llegar a tal punto que él se despertaba. Y es aquí cuando lo más extraño de todo sucedía, pues en el centro de su mano comenzaba a hacerse una herida, una pequeña cicatriz. Así, noche tras noche el sueño se volvía recurrente y la herida de mi tatarabuelo crecía y llegaba a sangrar. En el pueblo era conocidísimo por eso, y mucha gente lo apreciaba porque pensaba que era alguien especial, un elegido por Dios o algo así. Después de muchos años falleció sin pena ni gloria, pero su leyenda sigue impactando allá donde vivía. Como mencioné antes, a raíz de esto muchas personas de mi familia se han dedicado a la religión, llegando a haber generaciones y generaciones de sacerdotes. Y si esto sigue así, mi linaje no va a llegar muy lejos, aunque en mi caso no sentí el llamado de Dios. Aquí ando, escuchando tus historias de terror. Espero que disfrutaran el relato de mi familia. Un saludo. Oscuros. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna experiencia aterradora o si conocen a alguien que haya vivido algo paranormal, algo espantoso, por favor, envíenme esas historias al correo experienciasdehorror@gmail.com y de ahí seleccionaré historias que podrán salir en un video próximo. Si les gustaron estas experiencias ocurridas en Semana Santa, por favor, déjenme su like y compártanlo, que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo este contenido para todos ustedes. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.